Buenas tardes a todos y muchas gracias por la invitación. Voy a comenzar hablando del valor pronóstico del dímero D al ingreso en pacientes COVID-19. En el trabajo de Berger y colaboradores con 2.377 pacientes adultos en un sistema hospitalario de Nueva York, publicado en agosto de este año, demostraron que los niveles de dímero D al ingreso se asociaron en forma independiente con un mayor riesgo de enfermedad crítica, entendida como el ingreso a unidad de cuidados intensivos, ventilación mecánica y muerte, injuria renal aguda y todas las causas de mortalidad en los pacientes con COVID-19, independiente de los factores de riesgos identificados previamente. Por lo tanto, los pacientes que ingresaron con dímero D mayor a 230 nanogramos mililitros de DU tenían 2,4 veces más riesgo de enfermedad crítica, 1,9 veces más riesgo de trombosis, 2,4 veces más riesgo de injuria renal aguda, en contraste con los pacientes que tenían dímero D menor al valor de corte, tenían menor probabilidad de desarrollar enfermedad crítica al alta. Los pacientes con dímero D al ingreso mayor al valor de corte tenían 2 veces más riesgo de mortalidad y además con un dímero D más elevado al ingreso tenían mayor riesgo de mortalidad. Comparado con la experiencia en nuestro laboratorio de hemostasia del Hospital Universitario Austral, con los datos preliminares del 16 de marzo al 28 de julio, pudimos hacer una evaluación de 246 pacientes consecutivos con dímero D al ingreso, que se dividían en 207 pacientes que no requirieron ingreso a unidad de cuidados intensivos y 39 pacientes que ingresaron en unidad de cuidados intensivos. Se analizó el riesgo de ingreso a unidad de cuidados intensivos y los pacientes con dímero D mayor de 1500 nanogramos mililitros FEU al ingreso tuvieron 3 veces más riesgo de ingresar a la unidad de cuidados intensivos. Pero no solo es importante el valor al ingreso, sino cómo es la dinámica del biomarcador en los días sucesivos, desde la aparición de los síntomas o desde la admisión. Y vemos que según los trabajos publicados por Su y Tang, esta dinámica nos permitiría distinguir entre los pacientes no sobrevivientes en rojo y en verde con respecto a los sobrevivientes en azul. Y vemos que el último trabajo publicado por Valerio y colaboradores del grupo italiano en noviembre, cómo las curvas de los pacientes que no sobreviven en rojo tienen una distinta forma que las curvas de los pacientes que sobreviven en celeste. En el trabajo de Naimagón y colaboradores, con 1.065 pacientes en 6 hospitales de Nueva York, vemos que comparan las curvas, los pacientes con curvas estables de dímero D con respecto a los que presentan dímero D que se incrementan con los días. Y vemos que los que tienen curvas estables tienen 80% de probabilidad de sobrevivir, con un P significativo. Ahora, el dímero D como marcador de riesgo trombótico, en un metaanálisis publicado recientemente por Knopp y colaboradores en septiembre, mostró que los pacientes que desarrollaron tromboembolismo mostraron niveles más elevados de dímero D que los que no lo desarrollaron. En el estudio de Choi, el dímero D al ingreso mostró una muy buena eficiencia para identificar tromboembolismo venoso. Y los diferentes niveles de dímero D al ingreso pueden identificar también a aquellos pacientes con riesgo y probabilidades variables de tromboembolismo venoso. También se vio en un estudio observacional en tres hospitales de Indianápolis que el pico de dímero D mayor a 2.600 nanogramos mililitros tenía una mejor sensibilidad que analizar el valor a la admisión mayor a 728 nanogramos mililitros.
En un caso clínico que se presentó en nuestro hospital, en un paciente masculino de 70 años que ingresó con una neumonía por COVID-19, vemos que al ingreso tuvo un dímero D de 565 y luego presentó un gran pico de dímero D que anticipó la aparición de una TBP gemelar. Ahora, ¿hasta qué valores de dímero D medimos en pacientes COVID-19? Bueno, si queremos tener el seguimiento debemos medirlo siempre, porque ya se ha visto que en los pacientes COVID severos se han observado valores extremadamente elevados y debemos tener el valor cuantitativo para poder seguir la evolución del biomarcador. Y debemos también respetar y conocer el rango analítico del método cuantitativo utilizado. Acá van algunos ejemplos de reactivos utilizados en nuestro medio. Ahora, no se conoce la costo-efectividad de medir dímero D en pacientes COVID-19. En nuestra experiencia con datos desde el 16 de marzo al 16 de agosto, que comprenden 355 pacientes, vemos cómo se distribuyen los que no ingresaron a la unidad de cuidados intensivos con respecto a los que ingresaron. Y tuvimos valores de hasta 93.835 nanogramos mililitro FeU. En resumen, el dímero D elevado al ingreso y su incremento durante la internación tiene un valor pronóstico negativo en pacientes COVID. El valor de corte ideal para estratificar pacientes requiere mayor investigación y podría diferir de acuerdo al método utilizado. Las guías recomiendan no utilizar el dímero D para diagnóstico de tromboembolismo venoso, ni tampoco como único biomarcador para guiar la terapia anticoagulante en estos pacientes. Se esperan los resultados de los estudios randomizados y controlados para conocer el verdadero valor clínico del dímero D en pacientes COVID-19. Bueno, muchas gracias por la atención.